la interrelación entre aquellas dos, de un niño y de un adolescente, es el encontrarse con unos adultos, sean padres, madres, docentes, que no tengan proyectos, que no tengan ilusiones, que no tengan entusiasmo, que estén decepcionados, que se encuentren indiferentes, que crean que nada tienen para hacer, para modificar lo que no les gusta, que han bajado los brazos. O sea, vuelvo a decirlo ahora de una forma más tajante, no hay nada peor para un niño y un adolescente que unos padres, y si luego se encuentran con unos docentes que no creen en nada, que no tienen proyectos, no hay nada peor que eso, ¿verdad? Porque esto va a dejar a ese sujeto, sea este niño o adolescente, desprotegido, ¿verdad? Es decir, no podemos nosotros decirles a los adolescentes y a los niños, ustedes son el futuro. ¿Qué es eso? Es decir, y ausentarnos de este presente. Ausentarnos desde este presente. ¿Cómo y de qué manera? Por eso nosotros hemos llamado a este encuentro también, legitimar los saberes, ¿no? Ya van las experiencias, creo que colocamos un título así. Sí. Porque esto es muy importante, es muy, muy importante. Ustedes verán, ahora voy a detenerme en esto que acabé de decir. Y en ese cuadro que ustedes están viendo ahí en la imagen, yo intenté graficar con esos dos óvalos lo que yo llamo posición enseñante y posición aprendiente, que va más allá de maestro y alumno. Ustedes ven que ahí dice enseñante, dice en uno de esos óvalos, y en el otro dice aprendiente, ¿verdad? Aprendiente dice, sí, aprendiente, está bien. Que son dos términos que no sustituyan ustedes como maestro y alumno, porque maestro y alumno son dos posiciones objetivas, ¿verdad? Es decir, uno es maestro y el otro es alumno. No puede ser que el alumno sea maestro solo en un sentido figurado de su maestro, así como lugar de hijo y lugar de padre. Son dos lugares objetivos diferenciados. No puede ser que el hijo se transforme en padre del padre o la hija en madre de la madre, porque cuando se dan estas situaciones se crea una confusión bastante grande, ¿verdad? Una cosa es el lugar objetivo, ¿verdad? Que es un lugar objetivo que va cambiando internamente, pero el lugar en sí mismo es ese, ¿verdad? Y otra cosa es lo que llamamos psicopedagógicamente posiciones subjetivas aprendiente e enseñante, que sí son simultáneas. O sea, un padre, una madre, es simultáneamente enseñante y aprendiente de su hijo, debe serlo. Un hijo es simultáneamente, y tiene que los padres dejar este espacio para que sea simultáneamente enseñante y aprendiente en relación a sus padres. Lo mismo un maestro es maestro, ¿verdad? Y no puede ser como yo percibo a veces a algunos profesores secundarios que para acercarse a los adolescentes se visten y hablan como los adolescentes. No, porque eso perdió el lugar un lugar del profesor, ¿verdad? Es decir, de un adulto que necesita un adulto hasta para oponerse, sin duda, para poder justamente hacer su propia construcción, ¿verdad? Sí, pero un profesor, un maestro, para poder ser un buen enseñante, para poder enseñar bien, ¿verdad? Ese maestro tiene que ser un buen aprendiente. Tiene que principalmente trabajar su posición aprendiente. Nadie puede modificar su modo de enseñar si no modifica su modo de aprender. Vuelvo a decir, nadie puede modificar su modo de enseñar si no modifica su modalidad y su modo de aprender, si no se entusiasma por preguntar, por descubrir, por interesarse, por hacer nuevo lo antiguo.
no de estar corriendo detrás de las novedades. ¿Vieron cómo dicen los chicos? Los chicos dicen, mamá, contame de nuevo, ¿no? Están contentos, dicen, contame, oh, abuelita, contame de nuevo ese cuento. O quiero jugar de nuevo. Maravillosa esa expresión. Los adultos la hemos olvidado, porque los adultos a veces decimos, uy, de nuevo lo mismo. Y yo les digo, ¿por qué no dicen de viejo? Porque no está diciendo de nuevo. Hagan como los niños que cuando dicen de nuevo, quiere decir hacer de nuevo lo que hice antes, pero ahora hacerlo diferente. Hacer nuevo lo antiguo, ese es el arte de la alegría. Es el arte de la sorpresa, de encontrarse con la propia autoría, ¿verdad? Con esa alegría de que el mundo me resulta interesante, precisamente por su complejidad, ¿verdad? Y ustedes verán ahí en ese cuadro que entre la posición enseñante-aprendiente, aquel que dice aprendiente y que dice enseñante, hay un espacio, ¿lo están viendo? Ahí en esos dos óvalos. Bueno, y ahí yo puse entre, es un espacio entre que se crea entre quien enseña y quien aprende. Esto es fundamental, porque entre quien enseña y quien aprende se genera un espacio de diferencias, no sé si ahí lo dice, sí, espacio de producción de diferencias. Entre lo que el enseñante entrega y lo que el aprendiente toma, hay una construcción nueva, hay una construcción diferente. No puede el enseñante esperar que el otro reproduzca igual lo que él le entrega. Porque si fuese así, esto no sería aprendizaje humano. ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje humano y el aprendizaje animal? ¿Verdad? Que los animales también aprenden, pero hay muchas diferencias, ¿verdad? Pero hay una principal, que los animales cuentan con el instinto, ¿verdad? Entonces, hoy justamente estuve ahí un ratito que estaba descansando, y entonces vi un programa por la televisión que era cuando nacía un elefantito. No sé si alguno de los presentes lo vio. Yo a veces tengo poco tiempo por mirar televisión, pero hoy tuve casi nada. Acá entonces, y era muy interesante lo que ya sabemos, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora un elefantito? Un elefantito era ahí, que son grandes y gordos, ¿verdad? Por más que sean recién naciditos. Pero ¿cuánto tiempo tarda un monito, un gatito, un perrito, un caballito, una vaquita, desde que nace para aprender a andar igual que sus progenitores? ¿Cuánto tiempo? Eso, enseguida, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que cuando ustedes, y cómo aprendieron a caminar y a hablar? Bueno, los animalitos, y como los mamíferos superiores, ¿verdad? Aprenden muy rápido, porque no necesitan aprender. El instinto ya, de algún modo, les manda y les posibilita, por ejemplo, andar y comunicarse, también hablar, igual que sus progenitores, ¿verdad? De una manera semejante a sus progenitores. Ahora, ya que hablábamos de cómo ustedes y por qué aprendieron a caminar y hablar, les pregunto, ¿cuánto tiempo demoraron en aprender a caminar igual que sus progenitores? Les pregunto. Como mínimo un año. Y un año, gente, es mucho tiempo. Un año, ¿eh? Es mucho tiempo. ¡Qué maravilla! ¿Saben por qué? Y bueno, si les pregunto cuánto tiempo demoraron en aprender a hablar igual que sus progenitores, van a responderme, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿verdad? Es un tiempo muy largo, muy rico, porque
¿Qué es lo que hace ese tiempo ahí? Incluye al otro, la importancia del otro, ¿verdad? La importancia de ese otro que me reconoce, vuelvo a decir, un ser pensante y deseante. Es decir, un otro que no espera que le reproduzca igual lo que yo le enseño. Un otro que acepta en ese plano, ¿no? Lo que pasa que la humanidad en relación a esos primeros tiempos es como que ha ido aprendiendo un poco a cómo aprenden los niños chiquitos, pero todavía no hemos aprendido. Quizás eso sea una tarea psicopedagógica, ¿no? Muy grande, de cómo aprenden, por ejemplo, los púberes, cómo aprenden los adolescentes, hoy, cómo se aprende hoy con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Pero bueno, aquí les estoy tratando de mostrar en ese cuadro ese espacio entre que se genera, que es un espacio entre, espacio-tiempo entre, ¿eh? Un espacio-tiempo de construcción, un tiempo de ensayo, un tiempo de identificación, de encontrarse con figuras identificatorias, adultos o con los cuales los niños y los adolescentes puedan decir, quiero parecerme a, ¿verdad? No quiero parecerme a, ¿verdad? Es decir, puedan ir construyéndose, armándose de un proyecto identificatorio, de múltiples proyectos identificatorios. Y en esos proyectos también entran los rótulos que les coloquemos. Los rótulos que coloquemos forman parte. ¿Se acuerdan de la historia del viejito que les conté? ¿Verdad? Bueno, uno puede elegir ser como la maestra 1, como la maestra 2, o ser en la vida de alguien como la señorita Teresita, ¿verdad? Y que por más que pasemos poco tiempo en cuanto a los 80 años de vida de alguien, saber que ese lugar nuestro es tan fuerte, ¿verdad? Es subjetivante, ¿verdad? Y que nosotros podemos elegir de algún modo cuál es el lugar que queremos cumplir en relación a tantos otros, todos los que aquí están presentes, de una manera u otra. Si yo les pregunto, piensen ustedes en relación a cuántas personas ustedes le han dejado marcas en el sentido positivo, subjetivante, ¿no? O sea, sobre qué personas ustedes han influido. Puede ser que primeramente ustedes nombren con los dedos de las manos, ¿no? No numeren a sus hijos. Pero si ustedes empiezan a pensar, van a ver que inmediatamente se multiplican, ¿no? Por 10, por 100, ¿verdad? A veces hasta por 1000 y más. Cantidad de personas, ¿verdad? En las distintas profesiones que aquí están presentes, en distintos lugares de todos ustedes, ¿verdad? Personas sobre las cuales un modo de mirar, un modo de entenderlo, de escucharlo, ¿verdad? Va a incidir en la vida todo de ese sujeto, ¿verdad? Y cómo podemos intervenir justamente para no ser parte de aquella sociedad desatenta e hiperactiva que patologiza para luego medicar lo mismo que esa sociedad adulta produce, ¿verdad? Si vuelvo a decir, cómo no ser parte de una sociedad adulta que puede colocarse en este lugar, ¿no? de psicopatologizar, de ella misma como adulto estar desatento, estar hiperactivo, banalizante. Después vamos a hablar, si ustedes me permiten, de algo que está en los tiempos actuales muy presente, que es la posición banalizadora, banalizante, ¿verdad? Después quisiera como dedicarme un poquitito a eso. Aquí lo que ustedes están viendo, que yo quise hacer como de algún modo un pequeño punteo
de cada uno de estos ítems que ustedes están encontrando, requeriría como mucho tiempo para desarrollarlo, ¿verdad? Pero yo ahí quise como nombrar, cuando yo acabé de decir, el aprendizaje tiene una función subjetivante, mucho más que transmitir contenidos, mucho más que eso. Si aprender fuese transmitir contenidos, todo lo que estamos acá podríamos dejar nuestros lugares, porque transmitir contenidos así mecánicamente mucho mejor son las máquinas, ¿verdad? Si fuera a transmitir información. Pero eso no es aprender, ¿verdad? Aprender es algo que se necesita de un otro humano que me reconozca, se necesita de un vínculo, de un otro que me reconozca como un sujeto singular, único para él, ¿verdad? Que me escuche, que me mire. Entonces, bueno, aquí yo quise poner algo como que todo aprendizaje tiene que ver con historizarse. Tiene que ver con historizarse. Con recordar el pasado para despertarse al futuro. Y la escuela tiene bastante de esta función. Dejarse sorprender por los... Es un resumen de lo que estuvimos diciendo hasta acá esto, dejarse sorprender por lo ya conocido. La capacidad de sorpresa, esto lo aprendí de Sarah Palin cuando ella dice una frase, no la tiene escrita, pero la dijo oralmente, dijo Sarah Palin, dejarse sorprender, ella dijo así, estar lo suficientemente desatento o distraído, vamos a decir distraído, porque yo diferencio distraído de desatento, entonces yo diría, estar lo suficientemente distraído para permitirse ser sorprendido. Vuelvo a decir, estar suficientemente distraído para permitirse sorprender y lo suficientemente atento para no dejar perder la oportunidad. Porque, ¿se entendió esta frase de Sarah Palin? ¿Verdad? Porque el estar totalmente atento no tiene a su vez nada que ver con las modalidades atencionales actuales. Muchas supuestas patologías que se diagnostican, vamos a ver, no lo son, tienen que ver con las formas incipientes de nuevas modalidades atencionales, ¿verdad? O, bueno, eso es poco. O, a su vez, por el contrario, obligación de exceso de atención. Reconocerse, aprender es reconocerse y admitirse, que no es aceptar cualquier cosa, Es decir, el concepto de autoría, que ustedes verán, quienes acá son psicopedagogos, estudiantes de psicopedagogía, ya saben que yo defino la psicopedagogía como aquella disciplina que trabaja en función de los espacios objetivos y subjetivos, donde las autorías de pensamiento son posibles. Espacios objetivos, subjetivos, ¿verdad? Pero la palabra autoría, que está asociado con lo que ahí dice reconocerse, admitirse, no tiene que ver con la palabra autoestima. Si bien yo no voy a estar en contra de la autoestima, ¿verdad? Pero bueno, ustedes habrán visto probablemente cantidad de diagnósticos. Yo he visto cantidad de diagnósticos donde siempre que se habla de autoestima, se habla de baja autoestima, ¿verdad? Es decir, incluso bibliografía, entren en Google, coloquen autoestima, palabra autoestima, van a encontrar bibliografía, no van a terminar nunca de leer todo lo que existe sobre autoestima, ¿verdad? Sin embargo, yo nunca he leído un diagnóstico que diga exceso de autoestima. ¿Ustedes leyeron? Sería necesario, me parece, sería muy, muy bueno, me parece. Pero, bueno, Jorge González de la Cruz, que lamentablemente hoy no puede estar aquí, como dijo Adriana, un ratito antes de venir acá volví a llamarlo, ahora está con 38,5 de temperatura, por más que está con antitérmicos, le vino un estado gripal, una gripe verdaderamente.
muy fuerte, ¿verdad? Bueno, él creó, Jorge González de la Cruz, que por otra parte, entre paréntesis, casi todo lo que yo vengo trabajando forma parte de discusiones que hace más de casi 50 años, creo, sí. 50, no, casi no, 49 años que venimos teniendo con Jorge González de la Cruz. Él creó una palabra que para mí es un concepto, que es heteroestima, ¿no? Hetero, con H. ¿No? Cuando él habló de heteroestima, cuando Jorge González de la Cruz habló de heteroestima, yo digo, qué maravilla, claro, esto es lo que se requiere como superficie de inscripción para que las autorías puedan desarrollarse. Lo que necesitamos es crear espacios de heteroestima, donde consigamos estimarnos unos a otros, donde consigamos reconocer en el otro un sujeto interesante. Y dice Jorge González de la Cruz, nadie puede interesarse en el afuera si no es reconocido como un sujeto interesante. Vuelvo a decir, nadie puede interesarse en el afuera, en los objetos de conocimiento, en el mundo, en el otro, reconocer al otro como un compañero diferente pero muy semejante. Nadie puede realizar esto, ¿no? De las preguntas de los niños, porque sí, para no reírse en un sentido de burlarse, digo yo, ¿no? O sea, porque la alegría no tiene nada que ver con la carcajada vacía, con la tinelización del mundo, ¿eh? No, eso justamente es la ausencia de la alegría. La alegría es algo genuino que tiene que ver justamente con el encuentro, con esto único, maravilloso que tiene cada ser humano, ¿verdad? Entonces, esto de cuando a veces, ¿saben una cosa? A veces una intervención psicopedagógica, cuando llega a nuestro consultorio un niño, un adolescente que padece, ¿no? Padece de un síntoma del aprendizaje, de aquello que yo llamo inteligencia atrapada. También está la atención atrapada, ¿no? Una intervención a veces extraordinaria, pero es muy simple, ¿eh? Es extraordinaria, pero es maravillosa, pero es muy simple. Es que ese niño escuche de nuestra boca, pero que así lo creamos y creemos internamente, ¿no? Qué interesante eso que dijiste. Y por primera vez, él entonces puede hacer pensable lo que dice. Vuelvo a decir, a veces, por primera vez, puede hacer pensable lo que dice. Porque hacer pensable no quiere decir que lo que pensó es correcto, sino reconocerse pensante y reconocerse deseante, ¿verdad? Bueno, por eso aquí tendríamos mucho, como ya les dije, cada una de esas frasecitas que ahí está, ¿verdad? Requeriría mucho de detenerse, ¿verdad? Perdón, pero quiero concluir porque abrí esta cuestión de autoría y autoestima, y ahí hablé de heteroestima, pero no hablé de autoría. O sea, ya sé que la autoestima no es esto que voy a decir, pero haciendo una súper simplificación, esquematización, la autoestima en general se entiende, aunque esto no lo sea, la autoestima se entiende como algo así, como mirarse a sí mismo y encontrarse bueno, lindo, ¿no? Satisfacerse, ¿verdad? Yo digo, la autoría es mirarse en sus obras y ahí reconocerse interesante. Vuelvo a decir, la autoría es diferente, abre un espacio, ¿verdad? Abre un espacio en mirarse en sus obras
Y ahí reconocerse interesante. Porque otro concepto de Jorge González de la Cruz es así: la obra crea al autor. No es que hay un autor que tiene ahí escondidito algo, ¿no?, y saca hacia afuera una obra, sino que es en ese ir y vuelta, ¿no? Es la obra. Y la obra, no es necesario que la obra sea un magnífico libro, ¿eh? La obra puede ser una palabra, puede ser un gesto, ¿se entiende? Puede ser un modo de, como la señorita Teresita, ¿verdad? Es decir, un gesto, un modo de reconocer al otro, de escucharlo, de darle lugar. Bueno, y ahí al final en este enumerado que hice, ahí, porque ustedes verán la palabra jugar, ¿no? Después también podríamos dedicarnos bastante a este tema del jugar, ¿no? Que como dice Winnicott, ahí está bien, lo dije en presente, porque las obras así, la palabra escrita como que no muere, ¿no? Entonces, jugar, que como dice Winnicott, es lo más serio que los humanos podemos hacer, ¿no? Jugar, dice él, es lo más serio, porque así como aprender es humanizante, aprender y jugar se encuentran en el mismo espacio, aunque con procedimientos diferentes. Entonces ahí yo digo, bueno, jugar es permitirse hacer de los sueños, sí, está bien, textos visibles. Jugar, el arte, la poesía, el teatro, jugar, ¿no? Es permitirse, jugar, es permitirse hacer de los sueños, de los deseos, textos visibles, ¿no? Es decir, lo que deseo se hace visible. Ahora, ¿cuál es la diferencia en ese punto entre aprender y jugar? Que aprender nos permite hacerlos posibles. Eso es una de las diferencias diferencias que tienen que ver con la articulación. No hay posibilidad de hacer posible sin que se haga simultáneamente, ahí yo lo diferencié, ¿verdad? Que no se haga simultáneamente eso visible en el jugar, ¿no? Bueno, esto lo coloqué ahí como para, en función de la hora, que sí está bien. Ah, qué bien vamos. Sí, estamos bien. Porque a veces yo me pongo a hablar y no... Pero mi idea era que llegaba acá más o menos en la mitad de lo que... o sea, que estamos bien, sí. Como para que nos dediquemos en este último momento a pensar en estos nuevos escenarios sociales, los nuevos contextos que en este inicio del milenio, ¿no? Son 14 años recién, que han tenido una velocidad, una vertiginosidad en los cambios que en otros tiempos anteriores se daban probablemente durante 2 siglos. Los cambios en las tecnologías que en épocas anteriores llevaban por ahí 2 siglos, ¿no?, en realizarse, ¿no? Nosotros vemos que esa vertiginosidad